Bienvenidos a un nuevo episodio del MPS Podcast. Hoy estoy aquí con Stephanie Ramírez. Pues estoy muy contento de tenerte aquí, Stephanie. Sos de las más nuevas firmadas para nuestros embajadores. Em, y pues para presentarte a las personas que nos ven y escuchan, Stephanie es una artista marcial de toda la vida, desde pequeña. Sí. Actualmente está compitiendo en el ciclo olímpico. Va a ir a Centroamericanos, después tocaría Panamericanos, Sí. ya nos vas a contar. Y pues tiene grandes sueños, pero también, digamos, buenos planes para alcanzar esos sueños. Y para mí es un gusto contar con una deportista de alto rendimiento como Stephanie, la ninja Chapina Ramírez. Justo. Pues bienvenida, Stephanie, qué alegre tenerte por aquí. ¿Cómo va Gracias. todo? Gracias. Pues todo súper bien, pues ahí recuperando y ansiosa por regresar pronto a los entrenamientos. Sí, va, lastimosamente estás lesionada. Sí. Ahorita fuiste a competir a Colombia, Así ¿verdad? es. Y ahí fue donde tuviste una lesión. Sí, exacto. Sí, justo compitiendo y todo. Pegué una lateral, caí mal y la chica se paró mi tobillo y pues paré con esguince grados. Tenemos que poner ahí el clip, va, Sí, de, justo. de acá, porque Que yo siendo el pollito de color, literalmente, de una vez que ya no más. sí, hombre, qué triste. Pero lo Sí, bueno es que tenés el never surrender, o sea, eso es algo que tú justo. traigas, pues, y estás como en actitud y vas a regresar más fuerte, Sí, ¿verdad? justo a pesar de cualquier cosita que me iba a pasar como en el camino, siempre vuelvo al final a lo que es mío y pues aquí estoy, sigo siempre ahí. Y supongo que no es primera vez que te lesionas. Y es más, quisiera empezar como el podcast hablando un poquito de tus orígenes, ¿verdad? O sea, Así es. ¿por qué es que practicas artes marciales? Ahorita estás entrenando taekwondo, ¿verdad? Y Ujú. compitiendo en taekwondo, pero sé que has practicado otras artes marciales. Entonces, Sí. tal vez nos contás cuándo empezó este interés por las artes marciales, como cuál fue la progresión, con qué empezaste entrenando y dónde salió también la inspiración para empezar a entrenar. Sí, justo. Bueno, pues yo empecé las artes marciales a los 7 años. Me acuerdo que un día iba con mis papás caminando y todo, y en eso escuchamos unos Kias, Kias al fondo. Entonces mi mamá me preguntó, mira, ¿quieres ir a ver? Que no sé qué. Y mi mamá como diciendo a mi papá, vamos a ver qué onda. Y fuimos a ver, y en mi cabeza, porque yo tenía 7 años, me acuerdo que literalmente se miraba como la película de Karate Kid cuando salen todos los niños así, de que ya. Literalmente así fue en mi cabeza cuando vi a todos. Entonces yo me quedé como que, ala, qué chilero, yo quiero hacer esto. Entonces justo ese mismo día programamos una clase de cortesía. Y justo creo que fui un miércoles, creo que pasó eso, y el día viernes fue mi clase de cortesía y me fue súper bien, me gustaron los cuentazos en karate y ahí fue cuando empecé a despegar con el Kenpo Karate. Sí. Empezaste entonces en karate. Sí, así es. Ok. Sí, justo después de todo eso, mi mentor en el Kenpo y que creyó en mí desde un principio con mi talento es el sensei Enrique Letona. Él fue el que me vio bastante talento y empezó a empujarme y todo. Incluso yo tenía como 2 meses de estar entrenando. Literalmente después ya tenía mi uniforme, apenas tenía mi uniforme, mis protectores. Y fue de, vamos, de una vez a competir. Ah, la verdad, A de una vez. competir. Ok. Sí, y en karate tienen algo que se llaman dupletas, que es como que una pelea y ganan o pierden, que es para niños que están empezando. Ok. Y aparte son las categorías, ¿verdad? Que meten a todos los niños de ciertas cintas a ciertas cintas y pues el que gane de ahí es el mejor. Y a mí me metieron una vez en categoría, no me metieron en dupletas. Y yo era cinta blanca y me metieron en naranjas moradas, que son más avanzadas. Ujú. Y pues yo no me sé rajar, dijo Chente. Entonces mi mamá siempre ha sido un apoyo para mí psicológico de tú puedes, no te hagas de que no puedo, que no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, no, tú puedes, que no sé qué, y dale. Y entré a mi primera competencia, iba súper bien, me sacaron sangre en la final y todo, pero gracias a Dios gané. Primer Ganaste lugar, el mi primer primer lugar torneo. en tu Y ahí primer tengo, torneo. y ahí tengo mi trofeo todavía, yo súper feliz. Lo aprecio bastante porque es mi primer trofeo y trato de cuidarlo bastante. Entonces, mi primer lugar, con cintas pues más avanzadas a mí, y yo tenía 2 meses apenas entrenando, pero
Creo que mentalmente me ayudó mucho el eso que me decían que era buena. Y yo escuchaba mucho el qué bonito pateas, qué bonito tal y tal. Y dale, y que los demás, que las personas adultas me vieran y ala esa niña. O sea, mentalmente a mí como que me hacía como querer ser más competitiva, querer ser mejor y mejorar muchísimo más en todo, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a despegar y pronto empecé a salir fuera de Guate. Mi primer torneo afuera fue en Honduras. Y mi mamá, como siempre, fue conmigo, apoyándome. Y en mi primer torneo afuera también, gracias a Dios, primer lugar. Primer lugar. Y desde ahí seguí despegando y toda la cosa. Y empecé a viajar muchísimo afuera, a Honduras, El Salvador. Empecé a viajar más a México. No me acuerdo qué otros países. Empecé a ir desde pequeña. Pero mientras fui creciendo, me fui desarrollando muchísimo más. La gente empezó a reconocerme mucho más afuera. Y recuerdo la primera vez que me pidieron un autógrafo. Yo tenía como unos 12 años, estaba en Cancún. Y yo todavía estaba como choqueada de, la madre, la gente sabe quién soy. Ok. en todo eso, pero era por la niña de las patadas. Ajá. Y me encantaba saber que la gente dejaba de hacer otras cosas por ver mis peleas. Y era como de, ya va a pelear la niña, ¿qué hace la niña? Y todos como que, sí, iban a ver las peleas, a ver qué tal. Y yo de, chilero, ahí era como que me inspiraba más a mí, vamos a dar un buen show, ¿va? Ya, démosle. Y súper cool, la verdad. Incluso mi papá me contó una anécdota justo este fin de semana que estuvimos hablando. Ajá. Y me comentaba que cuando yo fui mi papá casi nunca iba a torneos míos porque sabía que me ponía nerviosa. Entonces, cuando él iba, yo trataba de todavía hacerlo mucho mejor porque le quería dar un buen show. Mi papá quería que él se sintiera como a la gran, esa es mi hija. Ajá. Entonces, en un evento mi papá fue conmigo y mi mamá también. Y justo habían peleas por equipos. Yo estaba en un equipo y habían otros equipos y eran mixtos, habían hombres y mujeres. Y en mi equipo empezó a perder y a mí me dejaban de último porque éramos 3. Y yo mi cabeza de yo voy a salvar al equipo, yo voy. Y entraba a pelear y me tocaba con niños y dejaba llorando a los niños. Y que las patadas a la cabeza y que los puños y que trataban de hacerme giros. Y yo con mis timings y y mi papá de que bien, que no sé qué. Y dice mi papá, justo ese día me dice, yo me hice loco después porque terminaste de pelear y me hice a un ladito y ahí estaban los de limpieza, todos estaban en una esquina, me dice, todos los de limpieza y empezaron a hablar de ti, yo solo estaba escuchando para ver qué decían, pero empezaron a decir, a la gran, yo por esa niña dejo de hacer lo que estoy haciendo y apuesto a que va a ganar y esa niña va a llegar muy lejos. Y mi papá dice que eso lo llenó bastante porque el saber que no solo mis papás estaban locos, como que, ay, mi hija es buena, sino que otras personas lo estaban diciendo y literalmente cualquier persona, porque, eran personas que estaban haciendo limpieza o algo así, literalmente dejaban su trabajo por verme pelear. Y yo no quedaba mal. Entonces, desde ahí, mi papá me estaba contando esas cosas y que saben que yo tengo ese talento y que gracias a Dios él me lo dio, ¿verdad? Desde pequeña y por eso he destacado y he viajado y he llegado hasta donde estoy por mis patadas, por mi talento, el saber pensarlo en las peleas y todo y el por supuesto el creer en mí, que también es muy muy importante porque cuando uno empieza a dudar muchísimo de tengo el talento o no lo tengo, es como les cuesta muchísimo más todavía, entonces es muy bueno el hablarse a sí mismo y decir, no, yo puedo hacerlo mejor y voy a mejorar y todo, y el ser justo eso competitivo, ver a alguien que está echando ganas y que te inspire de que, yo también lo puedo hacer mejor y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí fue como que empecé mis inicios del Kenpo Karate y eso fue lo que me levantó muchísimo más. Sí, pues, sí. Y digamos, ahorita, ¿qué edad tenés? Ahorita tengo 23. Y empezaste a los 7. No, entonces llevas 16 años, ¿no? Sí, ¿va? Sí, como 16 años, sí. Wow. Justo. Mira, pero me parece genial lo que compartís, porque justo ayer subí en mi Instagram una frase, porque vi a un señor que se ha vuelto muy famoso, Alex Hormozi, que decía, la confianza en sí mismo sin pruebas es como fantasía o locura, ¿verdad? Y no es como una crítica, sino que es más como una invitación a ponerte a prueba, ¿verdad? Y falles o tengas éxito y eventualmente tendrás éxito, como que eso se va volviendo como tu currículum y no para demostrarle a alguien más, sino para demostrarte a ti mismo de que sos capaz, ¿verdad? Justo. Entonces, además me resuena mucho, yo digamos que como papá ya de 2 niños,
la importancia de reforzar en nuestros hijos su autoconfianza. O sea, lo que tú decís que te decía tu mamá, no, hombre, tú puedes. O sea, no te digas que no puedes. Y después ver el talento que tiene y decírselo, mira, sos talentosa. Creo que es también mérito de tus papás, ¿verdad? Sí, exacto. El no dejarte porque uno cuando es niño y joven O incluso quiere dejar de hacer el deporte, porque te pasó. llega a pasar, a mí me pasó, Ok. como a los 12 años, empecé con esto de, mami, ya no quiero entrenar. Mira, ya quiero, es que al final afecta en cierta parte. Bueno, a mí me pasó porque me lo tomé muy en serio. Entonces, literalmente tenía que entrenar casi que todos los días. Y cuando terminaba de entrenar, me tocaba hacer tareas. O antes de ir a entrenar, me tocaba hacer tareas, ponerme pilas y todo. Y como que no tenía mucho tiempo de jugar. Ok. Entonces, a la vez yo como que miraba a mis compañeros o que se iban, yo que sé, al boliche o al cine. Y Tefi, mirabas a ir. Y yo, no puedo, tengo un treno, no puedo, tengo un treno. Ajá. Y entonces era como, a veces me decían, mira, vamos a ir a no sé dónde, o mejor no, ¿para qué te decimos? Y no puedes, tenés que entrenar. Y yo bueno, De hecho, sí, tengo entonces entrenamiento. tengo que entrenar. Entonces, como me empezó a pasar mucho eso, porque empecé a crecer, entonces le empecé a hablar a mi mamá, mira, ya no quiero entrenar, que no sé qué. Y mi mamá mira, la verdad es que te está yendo muy bien, hemos estado apoyándote bastante. Y al final todos son gastos, ¿verdad? Entonces, que mis papás me estaban apoyando mucho, como que para que lo dejara y hiciera berrinche de que ya no. Entonces, mi mamá como que no me dejó en ese aspecto de que ya tirar la toalla, sino que más bien empezamos a trabajar un poquito más los tiempos, de que, por ejemplo, mejor vas a entrenar tal día, este día no, este día para que tuviera un poquito más de tiempo y disfrutar justo tener un balance. Entonces, ahí fue cuando, bueno, yo igual seguía ganando y yo sabía que, bueno, voy a seguir entonces. Y seguí viajando, me seguí yendo mejor y pues no tiré la toalla. Al final hubo un tiempo que sí paré como unos 2, 3 meses, Ok. justo porque mi maestro se había ido del lugar donde estábamos, porque estábamos en Belén Ujú. y él se fue a San Cristóbal. Y en ese momento yo no tenía cómo estarme movilizando porque estaba pequeña, mi mamá no maneja y mi papá llegaba tarde del trabajo, entonces no podía llevarme. Entonces en ese tiempo paré un momento y después ya mi maestro me empezó a jalar para ir a San Cristóbal. Entonces él me pasaba a traer y me pasaba a dejar porque les quedaba de paso. Y ahí fue cuando seguí entrenando otra vez. Entonces ya yo iba más con ánimo y toda la cosa, porque al final me gustaba muchísimo más entrenar que el colegio. Entonces era como que, bueno, voy a entrenar. Entonces ya empecé a agarrarlo otra vez full, ¿verdad? Ok. Pero sí tuve justo ese tiempo en el que no quería, ya no quería, pero mi mamá fue la que empezó a buscar ese balance para que yo no estuviera ya más así, que ya no quiero, ya no quiero. Entonces fue también la que me ayudó bastante con todo eso, sí. Qué gran mérito de verdad de tu mamá, Ujú, porque sí es un gran sacrificio y supongo que como papá también ver así de que tu hija no está pudiendo como hacer esto de socializar o ujú, participar, pero sabes el gran potencial que tiene, como que qué dilema. Y al final la solución fue saber cómo buscar ujú. cómo Buscar un balanceamos poco el la vida balance. de Stephanie. Qué Sí, bueno. sí, mi momento como más duro fue en mis bachilleratos, Ok. porque me tocaba levantarme como a las 5, 5:30 de la mañana para arreglarme y todo. Y yo me iba caminando al colegio porque no estaba tan lejos. Igual a mí me gustaba caminar como les mencioné antes. Entonces me iba caminando, pero me hacía unos 15, 20 minutos dependiendo cómo caminaba, así rápido, despacio. Ajá. Y llegaba al colegio, salía como a las 12:30, 1, y a las 2 tenía clases de inglés. Pero como me tocaba caminar, literalmente me tocaba correr de regreso a mi casa, comer súper rápido, cambiarme, irme a clase de inglés de 2 a 5 y luego regresaba a mi casa o me llevaba mis cosas y me tenía que pasar a un centro comercial porque ahí me pasaban a traer para ir a entrenar. Ok. Entonces me tocaba estar corriendo todo el día y mis entrenos eran como de 8 a 9 o 10 o 7 a 9, algo así. Pero como mi maestro era el que me daba jalón, se quedaba hablando con los papás o con los alumnos o llegaba alguien de visita. Entonces a veces salíamos del gimnasio como a las 12 o algo A así. la madre. Llegaba a mi casa como a las 12:30. Entonces al final ya podía bañarme tranquila cuando llegaba. ¿Y Y a veces deberes a qué horas?
empezaba como a la 1 de la mañana a hacer tareas o 1:30. Y lo más tarde que me dormí haciendo tareas fue como a las 4 y algo de la mañana. Ya casi que para levantarse. Y me levantaba, o sea, me levantaba literalmente era un pestañazo. Ahí sí, pestañazo, pum, pum. Y arriba de una vez a seguir con el colegio. Ajá. Entonces era muy, muy agotador. Pero en ese momento de mi vida yo estaba muy inspirada porque fue como en el 2019. Uh-huh. En el 2019 tuve mi primer mundial, que fue el Irish Open en Irlanda. Uh-huh. Entonces, yo estaba como muy enfocada que yo quería mi medalla de oro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no me estaba importando eso. Sí le estaba echando ganas al colegio igual, porque era condición de mis papás también, porque para mi papá es muy importante el estudio y todo. Entonces, claro, le echaba muchas ganas a las dos cosas. Entonces, ahí estaba inspirada yo. Y literalmente agarrándome las medallas para poder seguir, literalmente. Entonces, ahí fue cuando yo les empecé a echar muchísimas ganas y no tratar de que mi cansancio me ganara. Y en el 2019 fui a Irlanda representando un equipo de Estados Unidos porque ellos me seleccionaron. Okay. Y habían como 50 y algo chavas o 60 y algo, no me acuerdo bien. Pero eran bastantes y de todo el mundo, ¿verdad? Que de Italia, que de no sé dónde, y España y de todos lados. Y ahí estaba yo, una chapina, luchando por sus sueños. Y hacen pools, así les llaman. Entonces en un pool ponen a ciertas chicas para hacer combates y la que gane ese pool va con el otro que ganó y así sucesivamente. Y al final, no sé cómo le hice, dijo aquel y todo. Y gracias a Dios llegué a semifinales. Todo súper bien. Y yo estaba como inspirada y yo decía, puchis, ¿por qué esta chava no le están ganando? Porque ya le ganó a 2 pools, una chava grandota, es decir, era gigante, me sacaba como 2 cabezas, la chava o 3, okay, pero larguísima. Y como hacía pateo, era literalmente la ventaja que tienen las que son muy altas y son pateadoras, okay, es que tienen bastante distancia, solo con subir la rodilla, literalmente tienen como que bastante distancia. Y a uno que es más pequeño, le toca andar costando ver cómo entro, cómo le meto el punto. Sí. Pero como el primer minuto empecé a saltar muchísimo, empecé a estudiar a la chava y dije, no, cuando tenga la pierna rebotando, yo también puedo subir la pierna arriba de la de ella y cuando esté por arriba, entro con manos. O cuando venga por acá, con la pierna, corto a distancia y voy por arriba a la cabeza. Y así le gané. ¿Le ganaste? A la que nada, qué bonito. Sí, y le gané. Okay. Y gracias a Dios me fui a final. Te fuiste a final. Y me fui a final. Me fui a final y yo fui una de las primeras, o si no más bien la primera latina en llegar a una final de ese calibre y toda la cosa. Eso fue súper cool porque al final lo transmitieron en ESPN y no sé qué más. Miles de espectadores en todos lados porque hacían lives y todo. Y yo súper feliz, ¿verdad? Que llegué a la final y yo estaba ya a la gran, no me lo puedo creer, no lo puedo creer. Y llegué a la final. Y pues empecé a pelear con la chica y toda la cosa, pero ahí me falló mi cabecita, porque antes de pelear, porque era el show en la noche, mis compañeros ese día empezaron a decir, a la Tefi, con la chava que te va a tocar, es muy buena, es muy, muy buena. Y era una chava gigante, era de Canadá, es muy buena. Y tiene piernas largas, que no sé qué, tienes que ponerte pilas, pero el que era muy buena se me estaba metiendo en la cabeza. Es muy, muy buena, que no sé qué. Y empezaron a decir bastantes cosas de ella. Y yo sí, pero yo puedo. Dentro de mí seguía diciéndome, no, yo puedo. Pero entró mucho el que era muy buena. Entonces, en la final, literalmente yo me sentí muy mal porque mentalmente ya no estaba como que al 100. Entonces empecé a pelear y toda la cosa y ahí me dio un bajón horrible porque a mí nunca me habían ganado afuera. Esa fue la primera vez que me ganaron afuera de un país. Siempre había ganado afuera. No. Fue la primera vez que me ganaron afuera y la primera vez que me ganaron a diferencia de 10 puntos. Nunca me habían ganado a diferencia de 10 puntos. Okay. Y yo me sentía tan frustrada porque decía, a la gran llegué hasta aquí, hice un buen trabajo peleando con todas las demás. Y acá me vienen no hice nada literalmente, casi que, y me ganan a diferencia de 10 puntos. Ese día yo estaba tan enojada conmigo misma, me frustré tanto, terminé de pelear y le di la mano a la chica, la felicité y todo, y luego me fui a meter abajo de todas las mochilas de mis compañeros y me puse a llorar. Yo no, ¿por qué? Porque tanto trabajo al final y en la final no me fue bien. Y
Y al final me afectó mucho psicológicamente, ¿verdad? Porque sí fue como muy, no, es que ella es muy no sé qué. Y yo dentro de mí decía, ay, no hubiera escuchado nada, mejor ese momento. Y después de eso, ahora antes de que voy a competir, prefiero estar sola, literalmente sola, y concentrarme sola y no escuchar comentarios de nadie. Y cada vez que peleaba después de eso, me mentalizaba en que yo era mejor, no quería escuchar a nadie más y quería estar sola, literal, por lo mismo que les estaba contando. Y, y cada vez que empecé a competir, empecé con los nervios horribles. Después de esa competencia, mis nervios literalmente se volvieron locos porque me da fiebre súper alta antes de competir en cualquier deporte que sea. Me da una fiebre horrible. Ustedes me tocan y estoy así altísima de fiebre o me tocan y estoy congeladísima. Entonces, después de eso sí me afectó bastante y yo ya no quería competir tanto porque me daba miedo que quedar mal. Porque decía yo igual, vengo de hacer esto en un mundial y toda la cosa y regreso acá a Guate como que para que me gane otra persona o algo así. Yo no quería competir tanto. Y justo cuando regresé a Guate, había una competencia un día sábado y yo regresé jueves en la noche. Y regresamos jueves como a las 8 y todavía nos llevaron a entrenar y veníamos de Irlanda, pues el vuelo cansadísimo y todo, yo estaba cansadísima, pero nos llevaron a entrenar igual y literalmente ahí me terminé de sacar el jugo y al siguiente día tenía exámenes, tenía que hacer todos los exámenes de la semana que estaba en bachillerato, tenía que hacer todos mis exámenes y entonces yo estaba muy cansada y el día sábado me dicen, mira, te vamos a llevar a competir. Y yo la verdad, yo no quiero, porque estoy muy cansada y estaba mi cabeza en muchas cosas y todo. Y me llevaron al torneo y perdí. Perdí ese día en el torneo, pero fue más, yo sentía que era más agotamiento. Y aparte estaba como que un poquito traumada por el que me había pasado en Irlanda. Entonces eran muchas cosas y después de eso yo no quise competir con buen tiempo. Y ahí fue cuando muchas escuelas empezaron, no hombre, regresa a competir, que no sé qué. Y después empecé poco a poco a competir y ya como que yo solita empecé a tratar de mentalizarme otra vez de, no hombre, dale, tú podés, no pasa nada, si perdés o ganás, tranquila. Pero ya fue, lo de los nervios sí me quedó, o sea, de que o me pongo súper de fiebre o me congelo, entonces me pasa eso. Y hasta que peleo la primera vez, se me quita. Entonces, rarísimo, rarísimo. Y quisiera profundizar, fíjate, porque dos cosas. Primero, me parece súper inspiradora la historia, me encanta y es un ejemplo para todos los que escuchen esto de que no podemos poner excusas, o sea, realmente uno puede ser la víctima de su historia o la heroína de su historia, como es tu caso, porque tenías todo para decir, es demasiado, o sea, más en estas épocas donde hay tanta atención a la ansiedad, a la depresión y a todo esto, que no estoy minimizándolo para nada. Yo creo muchísimo en que hay que cuidar la salud mental, pero digamos que tenías esa meta, como decís, te agarrabas de esas medallas. Sí, exacto. Y entonces me es muy inspirador porque creo que sí superaste muchos obstáculos para llegar. Encima llegas a la final y es algo que no te vamos a poder entender, o sea, porque no somos deportistas profesionales y uno trata de entender o se trata de imaginar, así como ver a Michael Phelps o algo en las Olimpiadas, yo qué sé. Imposible, pues, para uno que no hace eso o un deporte a ese nivel. Porque si la historia me la cuenta alguien más, pienso, medalla de plata a nivel mundial, y tú lo contás como que fue uno de tus fracasos. O sea, porque ahorita estoy entendiendo y me corregís, pero hiciste todos estos sacrificios pensando en la medalla de oro. O sea que la medalla de plata no estaba en tu visión. No. Encima en la competencia te empieza a ir bien. Te toca con alguien en la semifinal que era difícil, digamos, lo superas, entonces ya es con mucho momentum y el bajón mental de, de escuchar unos comentarios, o sea, qué poderoso. Y yo por eso te digo que no te vamos a entender, pero empiezo a entender cómo los rituales precompetencia de estos atletas muy reconocidos como Michael Phelps, ¿verdad? Con sus audífonos antes de competir y decís, wow, y están visualizando, ¿verdad? O a mí me gusta el rock climbing y cabal miraba como que visualizando los deportistas como que están y decía yo, ¿qué tanto le servirá, va? Pero como que lo es todo, esto la psicología en el deporte. Tú, digamos, después de esa experiencia entiendo
quedaste con esto de los nervios que de verdad en una competencia tienes que competir por primera vez para que se te quite esta como reacción. Pero, ¿qué más has hecho como para trabajar alguien que tal vez te está escuchando y que está pasando por eso, ¿verdad? Como que esos nervios excesivos antes de una competencia o fuera el deporte, digamos que antes de una presentación, tenés un ritual ahora, aparte de alejarte de la gente, que te ayude como a controlar esos nervios. ¿Cómo lo manejas? Pues la verdad, ahorita, de hecho, que me sentí muy diferente con respecto a los nervios ahorita que fui a Colombia. Okay. Yo, de hecho, pensé que iba a estar muchísimo más nerviosa porque era mi primera competencia de taekwondo y en la federación literalmente peleé 2 veces nada más y yo todavía no me sabía bien todavía todas las reglas y todo. Desde ahí yo me empecé como de, no, hombre, ¿qué onda? Igual estaba más abierta, no siendo tan dura conmigo, sino que voy a aprender, si no estaba abierta a aprender. Entonces, cuando fui a Colombia, yo pensé que me iba a afectar muchísimo más, pero me puse audífonos justo, me puse audífonos y empecé a escuchar canciones que escuchaba de pequeña, porque, no sé, mire, yo siempre se lo he comentado incluso a Diego o a mis papás, que mi mayor inspiración soy yo de pequeña. Okay. Entonces, escucho canciones que escuchaba de pequeña, por ejemplo, no sé, Eye of the Tiger, que sale en Rocky, Ajá, o no sé, canciones así que escuchaba de pequeña. Ajá. Y empiezo a escuchar esas canciones y me empiezo a visualizar justo. Empiezo a visualizarme a lo que yo ya quiero. Por ejemplo, visualizarme estando en Olimpiadas. Y como la gente aplaudiendo y que Guatemala y no sé qué. Y esa es como que mi inspiración también. Y como de, no, yo puedo, entonces cierro los ojos, me empiezo a visualizar y es, no, yo voy a llegar ahí, entonces esto no va a ser nada. O sea, esto va a estar, dale, tranquila. Y siento que como justo esa confianza es lo que, volver a retomar esa confianza es lo que me ha ayudado bastante con los nervios porque justo entonces en Colombia cuando me empecé a tocar y todo para ver, estaba un poquito caliente, pero no estaba tan caliente como estaba antes con las fiebres y todo, entonces, o no estaba fría, entonces me sentía mucho mejor y sentí que estaba empezando como que a retomar esa confianza y que estaba cerrando al final etapas y que estaba empezando algo grande, ¿verdad? Entonces, me sentí mucho mejor y espero seguirme sintiendo así, porque me sentí mucho mejor y siento que también por eso me fue muy, muy bien, porque yo no estaba como que, no estaba nerviosa al 100% como había estado antes. Entonces, algo que me pasó también, por cierto, es eso de que yo desde que me pasó en el 2019 eso de la pelea, yo nunca había visto la pelea, nunca la quise ver, porque me quedo como muy traumada con eso de que no quiero verla, la canté, lo hice mal y todo, entonces no quiero verla. Hasta hace poco justo Diego puso el video y yo no quiero ver eso. Y me dice, no, hombre, no, mira, que no sé qué. Y al final me quedé viendo. Y dije, bueno, tal vez no lo hice tan mal, tal vez ya empecé a ser muy dura conmigo. Y mejor la vi y dije, bueno, o sea, ya pasó, todo bien. Y ahora vamos mejor a Olimpiadas. Pues sí. y pues sí, a esas vamos ahora. Esa es la crítica más fuerte de ti misma, ¿verdad? Yo creo que todos los que te vemos, yo no soy artista marcial, por supuesto, pues, pero escuchar tu trayectoria es evidente que tienes talento, que sos pilas y que puedes apuntar altísimo y que de hecho no estás apuntando irrealistamente, o sea, ¿cómo decirlo? Tu sueño no es irrealista, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que yo como que cuando los recibí aquí en la oficina para ver si los firmamos y Diego y tú me contaron cuáles eran sus planes y sus sueños. Bueno, sus sueños al inicio, ¿verdad? Y yo, bueno, está bueno tener sueños grandes y son muy grandes, ¿verdad? Pero ahí como que el plan y lo que vienen haciendo, dije, bueno, estos no son sueños, pues, o sea, estos son planes concretos y es evidente que tienen talento, tenés talento. Yo creo que, alarán, ojalá y los que te conocemos te pudiéramos decir lo que vemos, porque tú te estás viendo así con la crítica más grande, porque sos una overachiever, ¿va? Querés lograr muchas cosas, pero que está ahí el talento, definitivamente, y qué emocionante lo que se viene para ti. Sí. Yo quisiera que nos contaras un poquito en qué momento y por qué esa transición, digamos, del Kenpo Karate. Por ahí en tus videos vi también que
pues practicas jiu-jitsu, ¿verdad? Y en qué momento pasa este cambio al taekwondo. O sea, ¿y qué tan difícil fue? Porque son distintos, justo. ¿verdad? Pues en esos momentos de mi vida, que tantas etapas, ¿verdad? En esa etapa, justo, había sido creo que después del COVID y todas esas cosas. Entonces, yo no me estaba pudiendo ir a entrenar a San Cristóbal porque no podía movilizarme, no tenía cómo movilizarme, en ese entonces tampoco manejaba y mi papá estaba trabajando y toda la cosa y mi maestro ya no vivía, ya no le quedaba de paso por donde yo estaba, entonces él ya vivía en San Cristóbal también porque ahí estaba su gimnasio, entonces no tenía cómo ir. Entonces se me empezó a complicar bastante y lo que empezamos a hacer fue con mi mamá que me dio ideas, fue como tal vez buscar un trabajo en San Cristóbal y después de ahí te vas a entrenar. Y entonces empecé a hacer eso, empecé a trabajar normal. Fue mi primer trabajo así normal, literalmente que viví mi experiencia normal. Ajá, literal, un arte. ¿Y qué hacías? Yo vendía compus en línea. Ah, ok. Ajá. No sabía la gente que te estaba comprando que nos podías noquear. Cómprenme o les pateo. Noqueados. No, y yo vendía en línea y todo, pero mientras trabajaba, me acuerdo que decía yo, estaba sentada en un escritorio, prefiero 1000 veces de verdad dar clases y hacer algo que me gusta de verdad a estar sentada atrás de un escritorio porque no me gustaba. No me gustaba, pero necesitaba pagarme la universidad y tenía gastos y todo. Y no podía ir a entrenar literalmente, entonces era como que, bueno, vale, tengo que hacer. Entonces empecé a ir al gimnasio, pero cuando iba al gimnasio ya no llegaba a veces tan temprano porque por lo mismo que en San Cris también se hace horrible el tráfico y literalmente no estaba tan lejos, pero era muchísimo el tráfico. Y me costaba llegar tarde, entonces mi maestra se empezaba a molestar un poco porque llegaba tarde o algo así, pero literalmente no era mi culpa, ¿verdad? Yo estaba tratando de retomar y todo, pero no se me estaba dando la oportunidad. Y justo después yo me retiré por lo mismo de que no podía y aparte los viernes, que eran las clases de competencia, yo tenía U y no podía ir a entrenar y también como que no les gustaba mucho que yo no fuera a entrenar los días viernes. Y tenía la U los viernes y sábados, entonces justo los sábados es donde más torneos hay o cosas así, la universidad no estaba siendo como muy abierta conmigo en ese aspecto, entonces se me empezó a complicar muchísimo y me empecé a concentrar un poco más en la universidad y justo yo empecé a deprimirme bastante porque me hacía falta al final entrenar porque lo había hecho toda mi vida y dejar de repente todo era como que a la gran, ¿no? Y un amigo me dice un fin de semana, un viernes en la noche, mira vos, me dice, mañana hay un torneo, parece que van a venir nuestros amigos de Chile y van a venir unos de Estados Unidos del equipo donde vos estabas, que no sé qué, yo de, bueno, me voy a ir a distraer un poco, y aparte ver a mis amigos y todo, porque literalmente estaba encerrada, entonces fue como, voy a salir, y ahí conozco a Diego. Ok. Ahí conozco a Diego en ese torneo. Y me da risa porque yo lo vi de lejos entrar con toda su familia y él entró con su hermana. Y yo cuando lo vi con su hermana, yo pensé que era su novia. Ok. Y yo tiene novia. No, pero o sea, se ve... Entonces, me acuerdo que estaba platicando con un amigo y le pregunté, ¿vos y ese chavo? Porque yo en ese entonces no lo conocía y como no había llegado a un gimnasio, y yo ese chavo no lo conozco, ya está en el equipo, que no sé qué, y me dice, sí, ya entró el equipo, que no sé qué, lleva como 2 meses con nosotros, o sea, ¿qué pasa que vos no has llegado? Y que no sé qué, y yo, sí, qué buena onda, ahí me lo presentás, Leo. Bueno, dije, igual que seamos amigos normales y toda la cosa, porque yo me llevaba muy bien con todo el equipo, y literalmente yo era un relajo ahí con todo el equipo, de que sí, que no sé qué, y todo. Entonces, de ahí me presentó, vos te presenta Tefi, que no sé qué, y Diego, Tefi, que no sé qué, hola, mucho gusto, que no sé qué, y todo. Ahí empezamos a hablar y tal la cosa, y ahí me contó que no era su novia, era su hermana. Era su hermana y tal aclaró las cosas. Y al final me dijo, ¿y tú por qué no estás llegando a entrenar a San Cris? Y yo le dije que no podía llegar porque se me complicaba mucho, que no sé qué. Y fue cuando me contó, mira, nosotros tenemos un gimnasio en San Jorge, tenemos karate, jiu-jitsu, kickboxing y de todo, y ¿por qué no vas a entrenar allá? Si quieres hagamos karate y tal vez pruebas con jiu-jitsu a ver qué tal.
Entonces, le hablamos a mi maestro, me dio chance y toda la cosa porque yo respeto bastante eso que sea mi maestro y decir, sensei, mire, voy a ir a entrenar a otro lado. Entonces, él pues sí me dio chance y todo. Entonces, empecé a entrenar con Diego karate y toda la cosa. Y en eso me dice un día, mire, ¿por qué no probas a hacer jiu-jitsu? Porque entrenábamos karate y yo me quedaba afuera viendo nada más. Pero a mí siempre me había llamado la atención el jiu-jitsu, solo que no había tenido la oportunidad por lo mismo que no me dejaban hacer otro deporte porque por lo mismo de lesiones, que no sé qué y todo. Entonces, al final como ya no estaba compitiendo, dije, bueno, voy a probar a ver qué tal va. Y empecé haciendo jiu-jitsu, me empezó a costar un poco al principio porque de una vez empiezan que no sé qué con side control o montada y que llave no sé qué y todo. Y uno perdido de qué onda, hasta que uno se va adaptando poco a poco, porque al final si es constante ya se va aprendiendo bastante. Entonces empecé a meterle mucho más y mi profesor en Jiu-Jitsu, el profesor Lázaro, empezaba a decirme, mira, Tefi, pero tú sos bien pilas en Jiu-Jitsu también. ¿Se te da el Y yo, jiu-jitsu? ajá, o sea, al final siento yo que se me daba como que los deportes se me dan los deportes. Entonces me empezó a decir, Tefi, mira, que no sé qué, y al final, ¿por qué no competís en el GT Open? Que no sé qué, que hacen acá en Guatemala. Entonces yo ¿será? Y me dice, sí, hombre, probá, que no sé qué. Y, va, démosle pues, que no sé qué. Y me metí a competir. Y me fue bien. Gané. También. O sea, gané mi primera ronda y toda la cosa. Sí, pues. Y todo de ahí a la final. Y toda la cosa. Y puchis, todo re bien. Y Tefi, bien, que no sé qué. Bien. Todo súper bien y toda la cosa. Y ahí me dice el profesor, ya después entrenando y todo, Tefi, ¿por qué no haces kickboxing? Pues que no sé qué. Y yo es que no sé, es diferente, que ya me acostumbré más al karate. Y yo estaba muy indecisa de que sí, no sé. Y me dice, no, hombre, probá que no sé qué. Y Diego, no, hombre, démosle, entrenemos suave, que no sé qué. Y a mí al principio me da pena, me daba penita como tipo, ay, ¿será que no pego bien esto, que no sé qué? Pero después empecé a agarrar confianza otra vez en mí, todo, nada, démosle, va, y que que ya directo, que gancho y que patada de frente y de todo. Entonces, empecé y toda la cosa y pues también empecé bien. Eso sí, nunca he competido en kickboxing, pero sí sé bastante y toda la cosa. Y después de eso, cuando Diego empezó con lo de MMA, fue que empezamos a hacer más MMA. Y como ya sabía Jiu-Jitsu y ya sabía arriba, y combinándolo todavía con karate y todo, entonces empecé. Y pues también todo súper bien. Y incluso cuando estuvimos en Estados Unidos, en el gimnasio del UFC Gym, tienen como que un programa que se llama... Ay, no me acuerdo, como Ultra, algo así, no me acuerdo la verdad bien cómo se llamaba. Pero Cobb me invitó a ser parte. Entonces empecé a entrenar. Y en eso me puso a pelear con una chava, ¿va? Me puso a pelear y la chava, pobrecita, ustedes, porque yo la agarraba con laterales y la dejaba tirada de una vez. Y Cobb me decía como que esto muy bien, que no sé qué. Y ahí me pone con una chavita. Literalmente se parece mucho a Sang, no sé si la han visto, de la UFC. Una coreanita, creo que es. Ah, sí. Ella. Sí. Entonces, literalmente la chava con la que me puso a pelear allá después de la primera chica, se parecía muchísimo a ella. Y aparte el porte que tenía la chava, se miraba que era buena. Sí. Y yo estaba ya un poco preocupada. En ese momento. Nada de mole, que no sé qué. Y él literalmente se sentaron todos y nos puso al centro. Y ese día yo estaba muy nerviosa porque mi inglés no es full. Entonces me daba cosa porque ese día Diego estaba enfermo, él se quedó en casa y yo fui sola ese día a entrenar. Entonces ese día literalmente todos se sentaron y nos pasaron enfrente a nosotras dos nada más y Cobb sentado ahí los otros peleadores también ahí sentados viendo. Y yo tengo que hacerlo bien, yo estaba bien nerviosa. Y me puse a pelear con la chava. Y lo que hizo usar muchísimo más son mis piernas, por supuesto. También las manos, pero me siento más confiada en las piernas. Entonces, con eso tomaba la distancia, le metía unos buenos cuentazos a la chava y nos íbamos al piso, nos agarramos así durísimo ese día. Creo que ese día tenía moretones en todos lados y tenía hasta gruñones, la chava estaba toda moreteada, pero chilero. Y la adrenalina esa que se siente. Y de ahí Cobb incluso nos aplaudió y que pilas. Y ahí me dice que si no me interesaba a mí también ser peleadora, ¿va? Ajá. Y yo ¿Era la UFC?
No, no. No O sea, mucho me drama. gusta, Ajá. me gusta bastante, la verdad me gusta porque al final es bueno eso saberle a los cuentazos, Ajá. pero no me gustaba como para tomarlo de carrera, ¿verdad? Ok. Entonces, fue como así me gusta agarrarlo de hobby y toda la cosa, pero no para agarrarlo así full. Pero ahí sí fue como por Diego y su familia fue que al final me involucré en jiu-jitsu, kickboxing y todo lo demás. Y ahí sí que le empecé a hacer a todo, literalmente. Y ahora taekwondo también. Y digamos, tal vez antes de hablar de cómo pasaste a taekwondo, Ujú, ¿sentís que, bueno, tenemos que hablar de taekwondo para hacerte esta pregunta, pero ujú. ¿sentís que toda esta base de los otros artes marciales te ha ayudado, digamos, a ser mejor taekwondonista o a hacer todos los demás? Bueno, ¿cómo ves tú esa combinación? Porque como decías, de plano te tienes que especializar Ujú. y es más, no te dejan competir en otros o estar entrenando otros deportes cuando estás compitiendo en uno específicamente. Pero ¿cómo ves tú las ventajas y desventajas de hacer varios tipos de artes? Pues siento que es como de justo aprender a dividir bien cada deporte, porque al final sí se hace un chirmol. Porque si la mente no como coordina bien, uno se puede llegar a confundir. Porque, dar el ejemplo justo con lo del taekwondo, cuando yo empecé, en taekwondo no se pueden usar las manos a la cabeza. Ah, ok. Y en la primera pelea que yo tuve, literalmente fue patear y después, boom, boom, irme con revés y puño en la cabeza. Y la chava me volteó a ver así horrible. Y yo de, perdón, porque no fue mi intención, Ajá. solo fue instantáneo porque fueron reflejos. Ok. O sea, de que boom, boom, después de mis piernas iban las manos. Entonces, literalmente ella venía así, yo la pateé y caí de una vez, boom, ¿Qué le boom, pasa dos. a esto ahora? Y la chava me vio feo. Yo de, perdón, discúlpame, que no sé ¿Cómo qué. te explico que entrenaba en el UFC Gym? Yo sí, perdón. Vaya que no me la iré al piso de paso. Ay, ya tenías ahí, cabrón. Sí, entonces son cosas de que uno empieza como que a cambiar justamente el chip. Cuando estoy entrenando jiu-jitsu, solo jiu-jitsu, no hay puños, no hay patadas ni nada. Si estoy haciendo karate, pues solo patadas y puños, pero al estómago o a la cabeza. Y si estoy haciendo kickboxing, pues ya puedo patear a las piernas, cabeza, estómago y toda la cosa. Y MMA ya de todo. Entonces justo es como que aprender a cambiarle el chip a la cabeza. Siento que ahorita ya lo estoy controlando muchísimo mejor. Porque en Colombia ya no solté ninguna mano, ya no se me fue ninguna mano. Menos mal. Ay, sí, ya no se fue. Por momentos ya casi. Era como que no. Ah, ok. Pero algo que me ayudó muchísimo también fue que mi profesor de taekwondo, el profesor Federico Rosal, me dijo, mira, solo siento que deberías de aprender justamente eso, a aprender a dividir y ya no te concentres tanto en, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacer esto, sino que solo fluí. Y yo dije, ok, vamos a intentar. Y lo intenté ahorita en Colombia y me fue súper bien. O sea, no, incluso las áreas, porque si se sale en una de las áreas, dan un gamniam, así les llaman. Ok. Es como que te quitan un punto o algo así. Entonces, es una llamada de atención. Entonces, Ah, ok. yo incluso esta vez en Colombia ni siquiera me salí. Ah, ok. Ni siquiera me salí. Las veces que me hicieron gamniams fue porque me caía. O sea, porque pateaba y justo la chava estaba muy cerca y me tiraba, entonces me caía y me hacían llamadas de atención, pero empecé a dividirlo muy bien y la verdad es que no he tenido más confusiones con los otros deportes, como que se me vaya un puño, digamos, haciendo jiu-jitsu o algo así, pero lo que más confusiones he tenido ahorita es en taekwondo justo, pero porque como ya he estado haciendo jiu-jitsu Ujú. y lo diferente en taekwondo es de que no todo el tiempo están rebotando los otros atletas, sino que están a veces se quedan parados como que haciendo así Ok. y caminan como cangrejito a veces con sus distancias y cuando se quedan así parados, a mí me dan ganas de derribarlos. En mi cabeza veo el espacio y me dan ganas de llevarlos al piso. Y yo digo entre mi ojalá nunca me vaya a pasar eso. Y otra cosa que me pasa también, que yo me di cuenta. Ya me imagino Ay, esto. sí, horrible. Súper Yo que sí, en mi confundida. casa, ay, así, las primeras veces, de verdad, horrible. Yo miraba los espacios y me daban ganas de hacer un shoot y hacer un derribe o algo así. Yo, puchis, decía que no me vaya a pasar. Y también me daba mucha risa porque también hacen muchos clinch. En taekwondo están abrazados Ok. y hacen muchos clinch. Y cuando estoy pegada, rapidito se me viene a la cabeza hacer un derribe igual, poner la pierna y boom, llevarlos al piso. ¿Va? Entonces también me da cosa que un día me pase eso. Pero al final sí es cierto que me ayuda bastante porque el hacer esto, pomeleos, le llamamos en jiu-jitsu, Ok. me ayudó bastante en taekwondo a captarle eso porque a veces trabajan justamente los clinch y literalmente hacen los mismos. Ah, ok. Entonces es como de, hacen lo mismo y como de sacar cadera, al final eso lo hago en jiu-jitsu, solo que aquí no hago el derribe, ¿va? Sí, pues. Solo saco la cadera de ladito y toda la cosa. Entonces hay muchas cosas que yo voy asimilando, por ejemplo, voy adaptando a lo que yo ya tengo, entonces me hace muchísimo más fácil adaptarme a los deportes. Claro. Entonces eso es lo que me ha pasado ahorita con taekwondo, al igual
que les estaba comentando también que a veces ellos están como muy parados y yo no soy así, entonces yo soy más de estarme moviendo y así confundo más a la otra persona de que si voy a entrar o no voy a entrar, te entro por un lado o por el otro, entonces ahí es cuando empiezo a ser mucho más confuso a la otra persona. Eso te iba a decir, porque están acostumbrados a pelear con taekwondistas de toda la vida. Ajá. Y tú venís con todo esto de Kenpo Karate, Jiu-Jitsu, y dirán, ¿por qué se mueve así? Qué extraño. Ajá. Los tenés mucho más confundidos. Incluso está Elizabeth Zamora, no sé si ustedes la habían conocido. Ella llegó a Olimpiadas y ella viene también del Kenpo. Entonces, ella dice que la buscaron y toda la cosa también por lo mismo que la vieron super pilas y todo, y ella la empezó a romper en taekwondo por lo mismo que ella también se iba con la pierna así, pum, 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 y sus movimientos literalmente que hacemos en karate. Sí, pues. Entonces, literalmente la primera vez que ellos me vieron pelear, dijeron, te moves como Elizabeth, te moves como ella. Y me miraban patear y todo, y ellos se quedaron como muy, muy asombrados conmigo. Y yo ahorita me estoy adaptando muchísimo más porque al final es cierto eso que estoy agarrando como de cada cosita que veo similar, la voy adaptando. Y si sé que voy a llegar a patear a la cabeza haciendo algo que hago en otro deporte y lo puedo llegar a adaptar, lo hago. Entonces eso es como que mi cabeza empezó a trabajar desde que fui a ver al campamento y en Colombia y empecé a ver cómo trabajaban. Y decía, ¿por qué no se les ocurre hacer esto y esto? Pero mi cabeza ya lo estaba trabajando. Literalmente yo estaba así, viendo toda la clase y trabajaban tal y tal, o tal y tal. Y yo pero esto se puede trabajar de tal ángulo también, o esto tal no sé qué. Entonces yo decía, bueno, yo lo voy a probar. Porque al final a mí me gusta probar cosas nuevas. Okay. Y el que de repente se haga viral un video después pateando, haciendo una patada así chilera y toda la cosa, y se me ocurrió toda la cosa. Entonces, algo así como me pasó con el video viral. El video más viral, tal vez hablemos de tu video más viral, porque ya tienes varios videos que se han ido virales. Con millones, sí. Entonces, contanos del video más viral que tenés, cómo se dio, porque hoy por hoy tenés, estaba viendo en la mañana 52,000 followers en TikTok, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó en ese video? ¿Cuál es el video? Vamos a poner el clip de todos modos, pero... ¿Cómo fue la historia de ese video? El detrás de cámara, sí. Me acuerdo que justo por ese momento todavía yo no estaba grabando contenido. Solo subía de vez en cuando, pero era por hobby o algo así. Pero me acuerdo que Diego sí me estaba diciendo, no, hombre, deberías empezar a subir contenido. Pero a mí me da un poquito de pena el estar hablando con cámara. Me gusta, pero no sé por qué me da pena a la hora de subirlo yo. No sé por qué, es raro. Pero justo eso quiero empezar a cambiar ahorita. Pero bueno, vamos a eso. Ese día me acuerdo que yo estaba viendo TikToks y me salió justo el TikTok de Rorro con su novio, Pablo, donde sale atrás y la chica está tirando puños y toda la cosa. Y luego me salieron más abajo porque ese momento se hizo viral todo ese trend. Sí. Entonces, las chavas, pero literalmente pegaban y así feo y todo. Entonces, o sea, no eran artistas marciales, ¿no? ¿Sabemos? Era como que, yo sentía que más era como eso de, no sé, ¿qué onda, madre? ¿Qué onda ahí? Te da cringe. Sí, literalmente. Entonces yo le dije a Diego, mira, a mí se me ocurre, hagamos este video. Le digo, ¿para qué? Me dice todavía, porque él no muy quería, porque Diego es más formal, es más formal en sus videos. Me gusta tanto el chiste. Ajá. Okay. O sea, sí, ahora ya sube, sí, pero en ese momento era más formal en sus videos. Entonces yo le dije, mira, grabemos que no sé qué, y me dice, ¿será? Sí, hombre, vamos acá afuera, ya estaba haciendo oscuro, ya estaban atardeciendo muchísimo más. Y le digo, mira, ahorita con las luces que están acá atrás y todo se va a ver chilero. Vamos acá, hombre. Solo que yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a hacer un poco de manos, pero lo que a mí me destaca que son las piernas. Ya va, vamos a hacerlo, pero yo voy a patear. Y entonces empezamos, grabamos una vez y no salía porque quedaba yo muy atrás y él se iba muy adelante. Entonces, grabemos otra vez. Y pam, igual con el hachazo y toda la cosa. Pero no nos convencía. Y otra vez lo grabamos como unas 6, 7 veces tal vez. Okay. Hasta que ya nos convenció uno. Y yo de que, este me gustó. Dale, pues lo vas a subir de una vez. Y yo, sí, lo voy a editar de una vez y lo subo. Eran justo las 8 de la noche. Por eso el 8 es mi número favorito. No me van a hacer como doña Florinda, porfa, que del 8 que no sé qué, pero desde antes que pasara eso, mi número favorito es el 8. Okay. Entonces, el 8 siempre he sentido que es de la buena suerte. Entonces, justo eran las 8 de la noche y lo subí. Okay. Nosotros nos estamos acostando como a las 11 y toda la cosa.
cuando pum, 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 no caían, no paraban las notificaciones. Y que followers, followers, followers. Y yo de, a la gran. Y cuando empecé a ver el video, tenía bastantes vistas. Yo tenía como 300,000 y algo en un ratito. Y bueno, al final me dormí. Al siguiente día en la mañana, Diego se levantó antes que yo y me dice, amor, amor. Y yo, ¿qué? ¡Tenés 1,000,000 de views! Y yo, de verdad. Sí, que no sé qué. Puchis, fue como un ratito, eran como las 8 de la mañana, creo yo. Uh-huh. Como a las 9 y algo y había llegado a los 2 millones. Wow. Y 3 y 4. Ese día me acuerdo que salimos justo a las letritas esas de Hollywood. Uh-huh. Y nosotros íbamos en camino y toda la cosa. Y puchis, no paraba. Subía. Y yo admirada porque, dije yo, puchis, ¿cómo pegó tantos de video? O sea, yo todavía estaba como que, puchis, ¿cómo pegó tantos de video? O sea, no me lo esperaba. Porque al final para mí es algo normal, pero sí es cierto que mucha gente no ve tampoco a otras personas pateando así o todo eso. Entonces, la gente se quedó como que muy admirada. Buenos comentarios así como malos. Entonces, siempre hay de todo. Y entonces, puchis, cuando vimos ahí andaba fuleado de millones y empecé a subir bastante seguidores. Y al siguiente día, ese día todavía no lo había subido en Instagram. Okay. Así, es la mañana de ese día lo subí en Instagram. Empezó a irle bien y después como que en la tarde fue que empezó a despegar más en Instagram. Okay. Y entonces empezó a despegar y también empezó con millones en Instagram. Okay. Entonces ese video me subió en las dos redes. Ajá. ¿Y cuánto llegaste en TikTok y cuánto en Instagram? ¿En vistas? ¿Views? Ajá. Creo que tiene 24 y algo de millones en TikTok. Y en Instagram creo que tiene 5 puntos y algo de millones o 6, algo así. Ajá. Y te pasó como... Yo creo que esto le va a interesar a la gente que Bueno, a todos les interesa por el tema de creación de contenido, pero... ¿Te acordás más o menos cuántos seguidores tenías en TikTok? Uy, sí. ¿Y a cuánto llegaste después de ese video? Yo paré estancada en Instagram de 1,000 seguidores. Ahí estaba aquí en 1,000, 1,100 y bajaba. Y me seguía, me dejaba seguir. Entonces, estaba en 1,100 o 1,100 y algo. Ajá. Y en TikTok tenía como unos 500 y algo. O sea, tenía como 500 y algo en TikTok. Tenía menos, pues. Y ahora es donde más tengo. Ajá. En TikTok tengo muchísimo más followers que en Instagram. Ajá. Sí, pues. Ahí sí, pero tenía muy poco. O sea, y subí, despegué bastante con eso. Sí. Buenísimo. Sí. No, y creo que, mira, es importante, y lo habla justo ayer en otro podcast, sobre que nos han llegado a nosotros comentarios de, ¿cómo decirte? Que porque tiene embajadora a esta persona o esta otra, cuando pudieran tener a esta otra, ¿verdad? Que tiene todos estos logros internacionales. Y... yo contesté con toda honestidad que pues vivimos en un mundo donde todos estamos en el celular todo el día, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros, o NPS es una empresa final, ¿verdad? Estamos buscando hacer dinero, pues es lo que hace una empresa, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, es difícil o es más fácil apoyar a alguien que está haciendo su deporte y se está ayudando a dar a ver por sí misma creando contenido, pues, y de calidad, porque siento que nos lo han demostrado deportistas grandes, ¿verdad? Que a pesar de ser el top, como Sibon, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que antes de él vinieron muchos bodybuilders que llegaron muy lejos, pero tal vez no tienen el éxito en todo sentido que él tiene, porque él supo aprovechar esa posición para mostrar con contenido. Pues al final hablamos lo de la confianza y las pruebas también. Pues sí hay mucha gente que se mete a hacer contenido sin tener como una historia tan interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, igual no digo que no lo hagan, terminan siendo buenas personas que entretienen, lo que sea, pero es mucho más fácil tener una trayectoria como la tuya, crear contenido que es cool, que es entretenido, que da risa, yo qué sé, pero después como que puedes empezar a seguir al creador y ver todo lo que ha hecho, es mucho más fácil querer seguirle la huella, ¿verdad? Entonces, a mí me da mucho gusto que en NPS tengamos esto que yo le digo, que son deportistas que crean contenido, que es muy distinto a creadores de contenido que hacen deporte. Sí, justo, ¿verdad? Porque aparte tiene como que justo esos dos malos puntos a veces las redes sociales, porque pueden estar los deportistas que sí tienen trayectoria, justo como lo mencionabas, o hay personas que crean contenido y que inventan que han hecho ciertas cosas o han logrado un montón de cosas, como, no sé, o sea...
Siento que en Guate hay bastantes preferencias, entonces hay personas que sacan a competir que no son tan buenas y a las otras personas solo porque le caen mal y pueden ser mejores y pueden de verdad traer muchas medallas a Guate, no las apoyan. Okay. Porque, de hecho, a mí por lo mismo de que me estuve representando a un equipo de Estados Unidos, fue porque Guate a mí no me daba mucho apoyo. O sea, a mí no me daba apoyo. Literalmente mi maestro y mis papás eran mi apoyo y no tenía patrocinadores y nada más. Sí, pues. Y preferían sacar a otras personas que no eran buenas porque solo les caía mejor o porque eran más bonitas o que no sé qué. Y a mí me dejaban de último, literal. Y entonces a mí me afectaba mucho eso. Porque era como de tipo, yo sé que puedo hacer más, yo de verdad puedo destacar muchísimo más, pero se llevan a otras personas. Y al final a estas personas las ponen como, ella es la primera no sé qué, o ellos son los no sé qué, cuando hay personas que habían logrado todo eso muchísimo antes. Okay. O sea, que tú viste esa otra cara de la Yo viví moneda, también toda esa cara, ajá, en donde, sí. en donde sos una deportista, digamos, Con trayectoria, con mi trayectoria, currículum, de verdad, o sea... y no sentís el apoyo de las marcas, Exacto. del país, de instituciones. Y por eso fue que yo fui a competir a Irlanda. Las 2 veces que fui a competir a Irlanda fue representando a Top 10 Team USA, que se llamaba el equipo en donde estaba. Okay. Por lo mismo de que ellos me empezaron a apoyar bastante. Ellos fueron los que me sacaron allá y toda la cosa. Y acá en Guate, o sea, no era como que el apoyo. Y hasta que yo ya gané allá, era como que, que cuando yo regresé acá al torneo que fui, como que, que pilas lo que hiciste, que no sé qué, y todo. Y fue como que más, que la gente como que se acerca porque uno ya hizo algo, ¿me entiendes? Okay. Entonces como que, pero así es como que doble cara. Es bien duro. doble cara. O sea, y para mí como marca también es duro escucharlo, fíjate, porque si no querés sentirte como esta parte que yo te decía al inicio, muy realista y pragmática, le va a molestar a alguien que está en la posición que estabas tú, como, entonces todo es comercio, todo es dinero. Sí, porque al final la gente por querer subir en followers o querer justo que las marcas los patrocinen empiezan a decir cosas como yo logré tal y tal y tal vez no ha hecho nada, o sea, o fue un torneíto que la verdad es que no es conocido o algo así, pero para ellos es como yo hice tal y tal y ya empiezan o salen en la prensa o algo como que esa persona hizo tal, cuando hay personas que de verdad han logrado muchas cosas y no han tenido como que el reconocimiento de verdad que se han hecho algo por el país, ¿verdad? Claro. Y yo, por supuesto, siempre voy feliz diciendo que soy 100% chapina a todos lados, de verdad. Y igual aunque tenía el uniforme de Estados Unidos, decía, no, yo soy de Guatemala, solo que pues ellos me apoyan, ¿va? Entonces, por eso iba representando a otros países. Y ahorita, gracias a Dios, que la federación también me está brindando ayuda. Entonces, ahorita sí representando a Guate al 1000 por Te alegre, Ajá. te alegre. Sí. Y tal vez aquí un pequeño consejo que les podrías dar, digamos, o la pregunta es, ¿qué consejo le podrías dar tú a deportistas que están en esa situación? De que tienen trayectoria, son buenos, lo saben, ¿verdad? Pero no reciben apoyo. ¿Qué crees que deberían estar haciendo para poder conseguir ese apoyo, ¿verdad? Bueno, pues sería justo no ponerle atención a las otras personas que... Sí, bueno, siento que si tú mismo sabes las cosas que has logrado hacer y todo, es como que mejor mantenerse en silencio, seguir avanzando, seguir enfocado sin ponerle atención a los demás y solo después brillar. Y que la gente vea cómo brillas, cómo luchaste tanto por eso y sin tanto estar hablando, sin tanto estar, metiendo pajas, diría. Llegamos a lo que queríamos y todo. O sea, enfocarse en uno mismo, enfocarse en sus metas y llegar lejos. Me encanta. Y si lo pueden documentar, buenísimo. Y sí, decís, muchísimo mejor. Tal vez desde un punto de vista de no engrandecerte, sino que mostrar, literal. Exacto, o sea... Y eso es otra cosa, como justo a veces la gente confunde el que uno crea tanto en sí mismo en el ser creído, como tipo, ¿cómo habla? Incluso yo soy una persona, ahorita porque estamos en el podcast, lo estoy contando y todo, pero yo no soy de las personas que llega a un lugar y llega a decir de una vez, miren, yo soy esta persona de tal y tal, trátenme con diferente, o sea, yo no soy así, porque hay gente que sí es así. O sea, yo llego, yo soy amable con todo mundo, trato de caerle bien a todo mundo, ser buena onda y toda la cosa. Y nunca hago nada con la intención de que yo soy mejor que vos o algo así, o sea, de verdad es que trato de ser como que tener los pies en la tierra. Claro. Y estar como que enfocada nada más en lo mío y sin importarme qué piense la gente de que, ella es tal y tal o ella es tal y tal, porque a veces mientras uno va creciendo más, la gente empieza a tener malos comentarios con uno, a veces como que, esa chava, porque no sé qué o no sé qué, entonces eso es como, es feo pues, pero justo eso de no ponerle atención a nadie más y enfocarse en lo suyo
para estar bien uno mismo también. De acuerdo, y creo que tal vez lo has aprendido precisamente por eso de también llegar a semifinal, llegar a la final y en la final caerte, ¿verdad? Eso te enseña como siempre mantener humildad, los pies en la tierra. Y esos comentarios que decís son usuales y los vi en muchas personas que tienen éxito. Y muchas veces es falta de conocimiento de las personas de la historia, o sea, de toda tu trayectoria, porque yo no creo digamos, hacer también a estas personas que hacen esos comentarios como que pensemos mal de ellas, ay, son personas envidiosas, etcétera, que se suele decir, y tal vez, ¿verdad? A lo que creo que me gusta llegar mejor a la conclusión positiva es que son personas que no conocen realmente toda la historia, o sea, es muy fácil hablar de alguien como, ay, aquel tiene éxito porque sus papás tenían dinero. Yo qué sé, ¿verdad? O sea, es una pequeña parte de la historia que estás viendo, pero no estás viendo la historia completa. Y generalmente cuando ves a alguien exitoso, hay 10 años o más atrás de puro trabajo y esfuerzo. Las caídas y todo. Y un montón de fracasos, ¿verdad? Sí. Pues mira, dos cosas que me interesa saber. Tal vez vamos a hacer aquí un story time, ¿va? El story time, una historia que me estabas contando antes de empezar el podcast, que es súper choqueante, pero creo que hay lecciones para aprender de ella. Básicamente es la historia de cuando casi te secuestran. Así es. ¿Me la puedes contar? Pues sí, fue una semana justo antes de mi cumpleaños. Yo iba a trabajar, iba al gimnasio, iba caminando tranqui y todo. En ese momento a mí me daba miedo manejar. Entonces, ese día tomé un bus, bajé y empecé a caminar tranqui y todo. Cuando de repente el lugar estaba muy en silencio y un chavo se bajó abajo de un puente, pero sí se miraba bien malandro. Bajó y yo solo sentí como se me empezó a pegar bastante. Y yo dije, esto no estaba como que muy bien. Entonces empecé a ponerme más alerta y seguí caminando rápido. No quise correr ni nada y solo empecé como incluso a hacer mis bracitos así de que tipo la cualquier ninja chapina, cosa. Démosle, va. Entonces me iba atenta, pero justo iba cerca de una gasolinera y empecé a correr para pedir ayuda por cualquier cosa. Cuando empecé a correr, el chavo se fue corriendo para el lado contrario. O sea, sí había intención de algo. Sí, había intención de algo. Entonces, yo seguí caminando. Después de eso, empecé a tratar de tranquilizarme porque mi corazoncito estaba empezando a latir rápido. Claro. Y yo estaba muy nerviosa y toda la cosa. Y tenía como que esa mala vibra. Seguí caminando y pasé por otro lugar donde estaba muy en silencio. Y por ahí había una colonia. Por eso me pareció también muy raro porque ahí había una colonia. Y salió un señor alto, blanco y toda la cosa. Y se miraba normal el señor. Este sí no se miraba malandro. Se miraba malandro, ajá. Entonces, yo iba caminando normal, tratando de tranquilizarme, cuando de repente él empezó a correr, él estaba corriendo atrás de mí, pero cuando escuché los pasos súper cerca, de pam, 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 yo pegué el saltito y volteé a ver, y me dijo, ¿qué te asusté? Y yo no, y solo como, no, y seguí caminando. Sí, pero no. Sí, pero no le voy a decir, ¿verdad? Entonces, seguí caminando, y solo sentí cuando me dijo, mira, una pregunta. Y yo le dije, sí, dígame. Y volteé a verlo y seguí caminando. Y en eso me agarró el brazo derecho. Y me dijo, no vayas a gritar, no vayas a correr. Estoy armado y subite al carro. Y cuando vi, porque él estaba de este lado, entonces yo empecé a ver acá. Y cuando volteé a ver el otro lado, ya estaba el carro parado con la puerta del carro abierta. Y me dijo que me metiera al carro. Cuando me metió el primer jalón, yo estaba en shock porque nunca me había pasado algo así. Entonces yo me quedé en shock. Y la segunda vez que me jaló, yo pude reaccionar, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y hice un agarre que aprendí en karate, en jiu-jitsu. Y como pude, me zafé, me bajé de la banqueta y empecé a correr. Y horrible, ustedes, yo iba corriendo y sentía que no llegaba. Y sentía que estaba corriendo súper rápido, pero no llegaba y no llegaba. Y yo me acuerdo que incluso miraba mis brazos haciendo esto y miraba mis pies y solo esperaba no caerme. O incluso en ese momento yo en mi cabeza estaba diciendo, ¿qué hago? Me dijo que estaba armado. ¿Será que corro un zigzag? ¿O sigo corriendo normal en línea recta? ¿O me subo a la banqueta? Pero ¿y si me alcanza? Entonces, en ese momento, solo en ese ratito, tantas cosas pasaron por mi cabeza. Entonces, al final, gracias a Dios, pude llegar al centro comercial, subí, llamé a mi mamá, le comenté qué había pasado, al rato mi papá me llamó y les conté todo y esa fue como mi experiencia con todo eso de que me trataron de secuestrar, sí.
Pues que lo lamento, la verdad que hayas pasado por esa situación me parece súper traumática. Un recordatorio, digamos, de la inseguridad que todavía se vive en nuestro país y para ti supongo que digamos, realmente algo traumático, Sí. ¿verdad? No, Ujú. no, no creo que te hayas superado eso muy fácil, o sea, te tocó hacer algún trabajo o procesarlo, supongo. Sí, justo después de todo eso, yo en la noche pues ya cené con mis papás, pues estaba muy agradecida de estar con mi familia nuevamente. Eh, empecé, empecé a tener como que sueños feos, me despertaba a veces llorando porque me preguntaba siempre qué hubiera pasado sí, o tantas cosas que se escuchan que son horribles al final. Y como que mi mente empezó a hacerse tantas preguntas y en las noches me levantaba a veces llorando o no sé, solo me levantaba asustada, incluso me levantaba como que toda agitada, como si justo estuviera corriendo en ese momento. Entonces sí me costó muchísimo y de vez en cuando incluso todavía tengo sueños así feos. Fue que me costó bastante dejar de soñar feo, pero también me ayudó mucho estar orando, hablar con Diosito y agradecerle el tenerme acá tantas veces que me ha salvado, literal. Entonces, pues eso fue lo que me ayudó bastante y después de eso a mí ya no me costó estar sola caminando. A mí me encanta caminar, de verdad me encanta, pero después de eso ya no quise estar sola caminando y por un tiempo, cuando me tocaba estar caminando sola y pasaba alguien cerca de mí, me daba miedo, ya pegaba mis Claro. brinquitos como porque sentía que me iban a hacer algo, entonces feísimos y horrible. Sí. Y eso que sos la ninja Chapín, o sea, Cabal. imagínate uno que es un mortal, ¿va? Em, pero lo que decís, o sea, el modus operandi, tal vez, yo lo que me puse a pensar es como esa seguridad de la persona que te hablo de no vayas a correr, o sea, saben bien que Ujú, están como tomando el control psicológico ujú, y tú, incluso con la habilidad que tenés de ujú, probablemente sopapearlo, ¿va? ujú. Todavía tu primer instinto también fue shock, Sí, ¿verdad? sí. Después tuviste o sea, así como que te reactivaste y pudiste Ujú, quitarte el brazo y tener la habilidad, pues, porque eso sí. es algo que la mayoría de gente no tenemos. Sí, al final dependía mucho como que las situaciones, porque, por ejemplo, me dice mi papá, imagínate que te hubiera cargado, porque el tipo era mucho más alto que yo, Ok. me carga y me agarra los brazos, me hubiera costado muchísimo zafarme, incluso tal vez si me hubieran podido meter al carro y me hubieran podido llevar. Y otra que no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero en mis sueños a veces he soñado que me toca pelearme en la calle, o sea, y Ujú. yo tengo que pelear y cuando voy a tirar un puño, literalmente mi puño es... ¡Ah! Entonces, en mi cabeza, desde que el primer tipo se me empezó a acercar, fue de, por favor, que reaccione mi cuerpo, Ajá. que no me pase como en Como mis en los sueños. sueños. Ajá. Ajá. Entonces, gracias a Dios también que logré zafarme y que mi cuerpo me dio para reaccionar literal, porque no me dejó como que literalmente shock y me haya dejado ahí como que para no moverme y que me empujaran o me metieran. Entonces, sí, siento que me ayudó muchísimo el deporte, ¿verdad? El tantos años practicando, tener ese como que reflejo de que me estás agarrando y soltame, ¿va? Entonces, así fue como logré escapar, ¿va? O sea, sí. Pues que lo siento, pero Ujú. cambiemos de tema Cabal. a Ya un no tema. recordemos eso. No, y qué bueno que todo salió bien, realmente, Sí. y que la historia la puedes contar como una anécdota, que de plano igual, ojalá no lo hubieras tenido que vivir, ¿verdad? Pero Ujú. la viviste y aquí estamos, por lo menos. Sí, gracias a Entonces, Dios, sí. gracias a Dios. Entonces, la pregunta ahorita que yo quisiera, ¿sabes? Siento que cada vez que tengo más contacto con deportistas profesionales, me doy cuenta que los mortales, los deportistas amateurs, por mucho que nos dediquemos, porque yo soy deportista, me Ujú. encanta entrenar y hacer deportes extremos, no tenemos idea la cantidad de tiempo y esfuerzo y sacrificio que es entrenar a un nivel alto, de alto rendimiento y profesional, no digamos en un ciclo olímpico Ujú. buscando ese gran sueño. ¿Cómo se ve la cantidad de horas que tú le metes en una semana, la rutina, cuántas sesiones haces al día? ¿Qué tipo de entrenamiento como cross training haces aparte de entrenarte cuando? Ujú. ¿Cómo se ve eso? Pues, por ejemplo, ahorita yo en las mañanas, que eso ya es parte de la taekwondo, tengo que hacer preparación física, que me toca hacer 2 horas de 5 a 7 de la mañana.
Y luego tengo entrenos los martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, que son 2 horas intensas. De verdad que la primera vez que yo fui, sí me estaba muriendo ya al final, porque en la federación es súper gigante y nos ponen a trabajar a veces a lo largo en las paletas. Y como es de corrido, de pa, a la que horrible, o sea, es cansadísimo. Yo tenía tanto tiempo de no entrenar así, entonces fue súper cansado. Ahorita ya que estoy retomando y todo, ya me siento mucho mejor. Pero después de eso yo me di cuenta que tenía que trabajar muchísimo más todavía. Porque el taekwondo es de tenerle muchísimo más movimiento. No es como en puntos cuando yo hacía point fighting, que pegaba en la cabeza, tiempo, 2 puntos de este lado, sino que acá es pateo la cabeza y tengo que seguir buscando la cabeza, entonces tengo que seguir buscando puntos. Entonces sí es otro modo operandis. Entonces sí me tocó como que adaptarme muchísimo más a eso. Y el aire, por supuesto, es diferente, que eso siempre yo lo he dicho, el aire es diferente para cada deporte. Yo me puedo sentir muy bien en aire en jiu-jitsu, pero si hago karate es diferente. Y si hago kickboxing es diferente, o MMA, porque allí va arriba y abajo. Y ahorita que estoy haciendo taekwondo es muy diferente el aire para cada deporte. Entonces, ahí fue cuando dije, tengo que trabajar muchísimo más mi aire e ir adaptándome ahora al taekwondo. Entonces, después de salir de taekwondo los martes y jueves, a mí me toca irme a zona 14, a Sport, a dar clases. Y después de dar clases ya me quedo entrenando yo un rato. O ahorita que quiero implementar también es hacer natación. Entonces empezar a hacer un poco de natación, o después de eso subir a hacer pesas, o implementar un poquito más lo que yo siento que me favorece más. Por ejemplo, que yo soy más de estar atacando, el hacer cardio, para no quedarme sin aire al estar atacando. Entonces ya empiezo a trabajar esas cosas de que me hacen falta a mí, que veo que me falta mejorar, y me siento mejor peleando. Donde me siento más cómoda, ahí es donde quiero estar full. Entonces esas cosas voy mejorando, que sé que me van a ir ayudando. Entonces sí, al final son de parte de la federación entreno 4 horas al día, y por mi parte entreno como hora y media más extra. Entonces, wow. 5. ¿Cuántos días a la semana entrenas? Taekwondo de lunes a viernes. Lunes a viernes. O sea que fácil entrenar, solo de lunes a viernes son 20 horas de entreno en taekwondo, más lo que tú le añadís. Claro, bueno. Sí, es impresionante, la verdad que esto es muy inspirador. Te felicito y bueno, este entreno es por algo, ¿verdad? O sea, tal vez contanos un poquito del plan ahorita. ¿Cuándo estás en el ciclo olímpico? Eso quiere decir que evidentemente la meta es Los Ángeles 2028. Primero Dios, ahí vamos. Dios. ¿Qué necesitas hacer de aquí entonces para llegar? Pues ahorita, como siempre, ponerme pilas, mejorar, siempre estar aprendiendo muchísimo más, aplicarlo en mi combate y mejorar literalmente en todo, condición física, técnica, para poder llegar. Ahorita, gracias a Dios, fui seleccionada para Juegos Centroamericanos y van a ser en octubre acá en Guate. Entonces, a ponerme pilas y todo para destacar, y sí que ir cumpliendo poco a poco el sueño, ¿verdad? Para destacar, primero es tener medalla de oro y ir esforzándome para llegar igual a centroamericanos. Y otra cosa que ayuda bastante son justo los campamentos que hacen afuera, que la federación saca mucho a los deportistas, seleccionan a ciertos deportistas y los sacan afuera a campamentos o a competir, y al final esas experiencias a uno también le ayudan, ¿verdad? Entonces, terminar de trabajar con todo eso, pulir, y al final peleando con diferentes personas, uno va adaptándose más, teniendo más conocimientos. Entonces, seguir puliendo justamente todas esas cosas para, primero Dios, un día poder llevar a Guate a Olimpiadas. Así es. Qué alegre, qué alegre. Buenísimo. Mira, quisiera pasar a un segmento donde hablamos un poquito te voy a decir como el contenido, voy a decir porque es muy general, ¿verdad? Que consumís, o sea, puede ser libros, ¿verdad? Si sos como José Libros, nuestro amigo en común. Si te gusta la lectura, ¿qué libros te han gustado, te han impactado, recomendás? Si sos más de alguna manera de seguir a alguien en redes o de YouTube, algo que quisieras que la gente, algo que tú has consumido, que quisieras recomendar porque a ti te impactó. Pues yo soy más de películas, ustedes. Ok, yo soy repeliculero. Yo soy más de pelis. Entonces, o ver videos inspiracionales también. Okay. Entonces, a mí me encanta desde pequeña, me gustaba mucho Rocky. Okay. Me encantaba Rocky, a mi papá le fascina.
Entonces, miraba a Rocky con mi papá y me inspiraba bastante. Entonces era como de, ay, qué chilero. O sea, la principal sería como Rocky. Ok. Sí, Rocky. Ya ¿Y qué luego te empecé gusta a de ver Rocky, digamos? ¿Cuál es como el espíritu detrás de la película que más te impacta? a mí la verdad es que los momentos que me impactan porque yo me sentí muy identificada es justo como, no me acuerdo en cuál en cuál es como en creo que en la 2 o 3, pero en un momento en el que le ganan y él empieza a no tener confianza en él, cuando están peleando con Apollo Creed, y él Ok. empieza de que no hay ningún mañana. Y él está como que no quiere, pero sí quiere y sabe que tiene el talento, pero como que tiene ese miedo. O sea, yo llegué a ese punto justo en el que yo ya no quería y es como que no, pero sí es cierto, mañana, no hay ningún mañana, hoy es donde tengo que hacerlo. Entonces, esa parte es como que la que me marca mucho en el que, o sea, ¿para qué esperar? Y si puedes hacerlo hoy. Entonces, era como que dale, no, dale. Y hasta ganas de entrenarle a uno y que no sé qué. Entonces, chilero, o sea, a mí me encanta todo esto de Rocky, las de Creed, esta de Garra, Netflix, esta de Serena Williams y su hermana, que también me parecen muy bonitas. También me gustan mucho porque ellas vienen desde lo más bajo Ujú. a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y a mí también me pasó, me tocó ir haciéndome mi camino, ¿verdad? Desde abajo, irme destacando por mi talento. No fue como que me agarrara de la imagen de alguien más, Ujú. sino que fue de irme destacando por mi talento, por mis patadas, ir creciendo y Y esa es creciendo. la película Y eso de, a ver si me va, escapa ahorita el nombre, pero es sobre también, pues la historia de ellas desde chiquitas y cómo Ajá. el papá tenía Sí, sí, este sí, plan el para papá. ellos. Ajá. Ajá. King no sé qué se Ajá, llama, ¿quién? el rey no sé qué. Sí, sí, no, y que es impresionante cabal esa visión del papá y el proyecto de De creer en eso, de creer que yo en... tengo un Ajá, plan y este es el plan. O sea, y saber el tener esa confianza en sus hijas de que tenían el talento y no tengo solo una, o sea, son las dos. ajá, Y sí llegaron a ser las dos, o y a sea, niveles altísimos, o sea, ujú, ¿cuál es la probabilidad de que una persona llegue a ese nivel? Y que sí, encima las dos las hijas, dos. Ujú. cabal habla mucho del mérito de ellas, pero también del Del papá. papá. Sí, Ajá. justo el saber eso, que las empuja, que las apoya y que cree en ellas, que es lo más importante también. Y eso justamente como en la película sale, que él buscaba oportunidades en muchos lados y le cerraban la puerta. Y luego llegaron ellas así solitas y toda la cosa, y después las marcas llegaron con ellos, o sea... Y yo siento que así va a ser, o sea, así va a ser como, ay, ahí vamos a andar en pies, ahí en Sí. Olimpiadas y toda la cosa, y van a llegar después las otras marcas a apoyar y todo, pero, o sea, yo de verdad creo bastante en mí, sé que lo voy a hacer, y de verdad que a mí eso es lo que más otras cosas que me motivan, ¿verdad? Las pelis, estas motivacionales que ve que sí se puede, o sea, no es imposible, o sea, sí se puede, sí se cree. Y al final a mí me encanta un pedacito también de una canción, esto es de Disney, Ujú. pero es de La princesa y el sapo, donde ella dice que los cuentos se van a hacer realidad, pero de ti depende que así sean. Entonces, así, eso literalmente es lo que dice la canción en el pedacito de Ya llegaré. Ujú. Entonces, me gusta mucho ese pedacito, que de mí depende el que mi cuento de hadas sea realidad. Entonces, yo sé que se va a hacer realidad y voy a hacer que se haga realidad. Entonces, eso. Ujú. Me encanta, gracias. Pues te lo pregunto también porque fíjate que en este segmento generalmente damos un regalo, ¿verdad? Ujú, Y en el caso tuyo, no te conocía tanto, ¿verdad? ujú. Y además buqueamos rapidito el podcast, entonces ahorita me diste unas ideas, entonces eventualmente te va a llegar el regalo que te Ay, vamos a gracias. mandar y ahí lo compartís a tus seguidores para que vean. Gracias. La idea es hacer algo o regalar algo que esté como relacionado a los valores de la persona y a sus gustos también, ¿verdad? Ujú, Que últimamente estamos tratando de comunicar más ese Never Surrender, que ujú, es una filosofía que empezó en una historia que hasta recientemente publiqué, digamos, ujú, antes era algo muy personal que no quería compartir, pero es la historia de cómo empecé esta marca y esta empresa en un momento muy difícil financieramente, personalmente, mentalmente para mí, y cómo el enfocarme, constancia, persistencia y mantener la esperanza de que sí se podía, me permitió crear algo incluso más grande de lo que yo creí, ¿verdad? O sea, esa ujú, es la historia personal de Never Surrender, pero lo que he encontrado en todos los embajadores es que todos tienen sus historias de Never Surrender. ujú, Y es más, no es como una gran historia, un evento canónico, sino que en tu vida seguramente
a tus 23 años ya has vivido varios momentos de Never Surrender. Ujú. Y entonces ese significado de Never Surrender yo quisiera irlo construyendo con cada uno de nuestros embajadores que nos representan. Y les pregunto, y te pregunto a ti, ahorita, en el momento que estás viviendo, ¿qué significa o qué significado le puedes dar tú a Never Surrender en tu vida? Pues yo le podría dar a Never Surrender el no, el no dejar de lado los sueños. Porque justo antes de la federación, yo estaba todavía como pensando qué iba a hacer, todavía estaba confusa con mi vida, qué quería hacer al final, si sí o no, porque las Olimpiadas siempre me habían llamado la atención, pero nunca se había dado no se había dado la oportunidad. Entonces, hasta ahora que se dio la oportunidad, siento que Diosito me va poniendo las cosas en el camino, como que, mira, este camino es, aquí dale. Entonces, nunca dejé de creerlo y pues ahora para esas vamos, ¿verdad? Entonces, tantas caídas, tanto esfuerzo durante todo el camino, tantas lesiones, lloraderas y de todo, risas, de todo, y al final estábamos acá. Entonces, el nunca dejar de creer en que las cosas se van a ir dando, ¿verdad? Tarde o temprano llegan. Entonces, si es para uno, así va a ser. Entonces sería así. Me Ujú. encanta, me encanta. Y ahora puedes contar todos estos como fracasos, que tú ves como fracasos, que te digo, yo no veo la medalla de plata como un fracaso, pero digamos que son No, ya momentos... después yo ya la vi, yo ya Ya. vi, ya todo eso, pues yo lo acepté como, estaba en esos momentos justo cuando ya Ujú, no, yo estaba de, no, hombre, es que lo hubiera hecho mejor, o yo podía mejor, pero después yo solita fue muy dura conmigo, ujú. lo hice muy bien, esa medalla la tengo ahí bien guardada, como de tipo, yo la trabajé fuerte y aquí está, este es mi triunfo, ¿verdad? Entonces, conmigo con caídas, literalmente yo soy Never Surrender desde que nací, literal, porque yo al día o 2 días de nacida iba a morir. Oh my God, no sabía. Sí, Ok. yo no me habían como limpiado, no sé qué cosas, no me habían limpiado bien. Y la cosa es de que yo me ponía como que muy morada y todo, entonces yo me estaba muriendo y me tenían que inyectar no sé qué, pero las inyecciones eran para bebés de 1 año y yo tenía días de nacida. Entonces le dijeron a mi mamá, mire, mire, le podemos poner la inyección, pero una, funciona o dos, la nena se muere. Entonces mi mamá estaba como que, ¿qué hago? No, la verdad que es decisión Entonces, más complicada sí, que te mi puedo mamá hacer. llorando, ¿va? Porque fue Claro. como de, ¿qué onda, va? Y al final mi mamá se animó a que me la pusieran, porque si no me la ponía, igual yo estaba que ya no, ¿va? Ujú. Y mi mamá dice que esa noche y el siguiente día, mi mamá no me dejaba dormir. Mi mamá dice que miraba que yo me estaba empezando a dormir y mi mamá me despertaba porque era muy fuerte para una bebé. Entonces era como que mi mamá me despertaba y como que no te durmas, no te durmas. Y prefería estarme escuchando llorar o algo a que me durmiera. Entonces de ahí fue como la primera. Luego, como igual era bebé, pero ya estaba más grandecita. Llegaron unas visitas de la casa de mis abuelos y yo estaba en la casa de mis abuelos. Habían unos niños que llegaron y los niños son muy tentones, ¿verdad? Y ese día mi mamá salió un momento a hacerme una pachita y en eso entró un niño y me tocaron un ojo. Me tocaron un ojo y casi me dejan ciega un ojo. Ok. Fuimos al oftalmólogo a ver qué onda y me estaba empezando a salir una nube blanca en el ojo. Y yo literalmente me iba a quedar ciega de un ojo. Mi abuela es muy cristiana, me empezó a llevar a la iglesia, empezaba a decirle a los pastores que oraran por mí y todo, y de repente, de un día para otro, ya no tenía nada. Wow. Sí, Diosito siempre ha sido como muy bueno conmigo y siempre me ha levantado, ¿verdad? De cualquier cosa. Entonces yo soy muy creyente, siempre me pongo en las manos de Él en cualquier cosita mínima que vaya a hacer en cada paso, en cada movimiento que haga. Siempre estoy como encomendada en las manitas de Dios, ¿verdad? Y cosas así me han pasado, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, gracias a Dios, en todo el tiempo que hice karate no tuve ninguna lesión por hacer karate, no me quebré nada nunca. La única vez que sí tuve una fisura 2.º grado fue en el tobillo derecho, pero no fue haciendo deporte, eso es Ok. chistoso, no fue haciendo No fue ni en deporte, karate. ajá, no fue haciendo nada de deporte, sino que mis papás olvidaron las llaves de la casa y en ese momento había como que una gradita así, como que ahí donde pasaba el agua había una gradita. Y como estaba lloviendo y estaba oscuro, yo salí corriendo a abrir y me paré. Ah, Y me doblé todo el tobillo. Y me paré, cuando me paré escuché solo un truck y me ah. volví a caer y me dolió bastante. Y ahí se empecé a llorar porque me dolió un montón.
Y en eso mi papá, ¿qué te pasó? Yo creo que me quebré el pie. Y papá, ay, ¿para qué no tenés cuidado? Yo de, no, yo no. Y en eso mi papá se salta por arriba de la casa y logran entrar y llaman a los bomberos. Así que sí, fue un esguince segundo grado. Esa es la primera vez que me haya pasado algo así grave con alguna lesión. Sí, pues. Pero luego de eso, ahorita es la segunda lesión que he tenido así fuerte, que me ha hecho parar por meses, ¿verdad? Pero sí he tenido como muchas caídas, no solo físicas, sino emocionales también, ¿verdad? Como por ejemplo en el 2019 que les estaba mencionando también. Luego de eso, tal vez en el 2021 quizá, que yo andaba entre sí, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? En ese momento en el que quieres vivir del deporte, pero no puedes, literal, en ese momento, tienes que trabajar, pero si trabajas no puedes entrenar y tienes la universidad. Entonces son como muchas cosas y estuve justo en ese momento en el que yo estaba, pero deprimida y no sabía qué hacer porque... O sea, de verdad fue como muy complicado. Quiero entrenar, pero no puedo, tengo que trabajar. Y si no trabajo, y la U estaba complicada y los maestros cerrados y, horrible. Entonces también estuve en ese momento como muy sentimental. Yo soy muy sentimental aparte, entonces estaba como que en esos momentos de que, ¿qué hago? Entonces fue como que una caída que al final yo me encerré bastante porque me deprimí en que ya no quería nada, ¿verdad? Estaba encerrada en mi cuarto y todo eso, entonces era como que, no, ¿verdad? Y caídas así literalmente emocionales he tenido bastantes. Y gracias a Dios ahorita yo me siento muy bien, me siento muy inspirada para darle con todo, ¿verdad? Ujú. Y te agradezco mucho que lo hayas compartido. Ese es Never Surrender, o sea, Exacto. es poder hasta que alguien de repente está pasando por una situación como 2019, como 2021, o alguien tiene a su bebé en una situación como la que tuvo tu mamá. Creo que vale la pena compartirlo y Ujú. lo he dicho en un video recientemente, no es por como engrandecer los fracasos o los momentos tristes o hacer como todavía más tendencia al tema de la depresión y la salud mental, Ujú. es para decirle a alguien que está pasando por eso que muchos pasan por eso y pueden llegar a tener Exacto. éxito o estar viviendo realizados su sueño como lo estás haciendo tú. Sí, sí, justo yo eso hablo con mis amigos, porque tengo amigos que justo están por esta etapa de Ujú. que, mira, yo quiero vivir del deporte, pero no puedo, o no me pagan lo suficiente, o quiero hacer tal, pero no puedo. Entonces yo les entiendo bastante, ¿verdad? Y les incito a que sigan luchando, que un día para otro todo cambia. La verdad es que sí, o sea, me pongo a imaginar a mi yo, justo eso del 2021, donde estoy tan deprimida, no quería salir, y justo llega ese amigo que me dice, mira, salí, toda la cosa, salí, y fue cuando conocí a Diego y tantas cositas mínimas que me doy cuenta que al final por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y que gracias a todo lo que ya ha pasado estoy donde estoy, ¿verdad? Y si no, no cambiaría al final nada de lo que me ha pasado porque todo me ha ayudado para ser una mejor persona y ser mejor en todo aspecto, ¿verdad? Como deportista, una mejor hija, hermana y de todo. Ujú. Pues que me alegra verte así y a tus 23 años realizada es algo que pues es una bendición sin duda. Te deseamos lo mejor, te vamos a acompañar aquí en tu Gracias. camino, vamos a tratar de documentar todo lo que sea posible para que en unos años ojalá y tengamos, podamos ver esos videos y tú te veas también viviendo esta parte de tu vida que está muy Ujú. increíble. Y pues nada, muchas gracias por venir. A ustedes, gracias por la invitación y por el apoyo. Y Pues por supuesto, gracias José Libros, porque gracias a José Libros literalmente fue que conocimos a MPS me acuerdo que fueron a una casa ustedes, cuando se juntaron todos los que estaban en MPS. Entonces me acuerdo que José subió un video ajá, y ahí fue cuando yo conocí a MPS, literal. ok. Conocí un video, ahí fue cuando yo me metí a chutear. Ay, y dije, ay, qué chilero. Ahí Diego también lo había visto y mira, que no sé qué. Y fue cuando empezamos a platicar y justo te conocimos a ti. Mira cómo es Ujú. la cosa. Ah, gracias, José. Cabal. Son de libros, síganlo. No, qué buenísimo. Sí, todo pasa por algo, entonces, Sí. ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, nunca se rindan. Never surrender. Sí, never surrender.